Muy buenas nuevamente, crack bursátiles. Hoy tenemos una tesis muy interesante sobre la empresa que fusionó el mundo de la moda con el ejercicio físico y creó así un nuevo concepto, la moda deportiva. Este nuevo subsector está causando furor en la actualidad, principalmente por dos motivos. El primero es el aumento de la demanda de centros deportivos. Aquí os muestro un gráfico donde se puede ver cómo ha aumentado el número de gimnasios a nivel mundial, llegando a más de 200.000 gimnasios en la actualidad. Si a este hecho le añadimos la mayor concienciación que existe sobre los beneficios del deporte en la salud, entendemos por qué existe esta tendencia. El segundo motivo es que la moda deportiva también se está usando como ropa de vestir, más allá de enfocarse solo en el ejercicio físico. Este factor se ve también impulsado por las redes sociales, como Instagram o Facebook, que están creando una tendencia hacia el aumento de demanda sobre atuendos de mayor calidad, para así crear una buena imagen ante el resto de usuarios de estas plataformas. Así que mira este vídeo si no te quieres perder cómo evaluar la calidad de un negocio y entender el valor que tiene la imagen de marca para los usuarios. ¡Dentro vídeo! Primero vamos a hablar un poco de la historia de JD y la trayectoria que ha seguido para consolidarse como la empresa que es hoy. En 1981, JD abrió su primera tienda en Bury, Manchester. En 1989 inauguraron otro local en Londres, en Oxford Street. 7 años después, en 1996, comenzaron a cotizar en el London Stock Exchange, para aumentar así su crecimiento. En 2009, JD adquirió Chausport, un minorista deportivo francés con el que entraron por primera vez al mercado europeo. Sin embargo, no fue hasta 2010 cuando JD abrió su primer comercio fuera de Reino Unido, posicionando su primer JD europeo en Lille, Francia. En 2011 continuaron aumentando su expansión adquiriendo Sprinter, que es el minorista líder en calzado e indumentaria deportiva en España. Posteriormente, en 2012, el grupo diversificó más sus productos con la adquisición de Black & Millets, añadiendo así productos destinados a la realización de actividades al aire libre, como por ejemplo montañismo o senderismo. En 2016 abre sus primeras tiendas en Asia, concretamente en Malasia, más tarde en Singapur y Tailandia. Además, en ese mismo año comienza su propia línea de gimnasios, conocida como JD Gyms. Actualmente cuentan con más de 25 gimnasios en Reino Unido y una membresía de 120.000 usuarios en 2019. En 2017 fue Hot Tea, un minorista de calzado surcoreano, Go Outdoors en Reino Unido para actividades deportivas y al aire libre y la primera tienda de JD en Australia. Y su siguiente expansión en 2018 fueron sus primeras 5 tiendas en Estados Unidos y la adquisición de Finish Line, un minorista de ropa deportiva con presencia en 44 estados. Otras grandes adquisiciones que han aumentado los ingresos de JD son las siguientes, y en varias de ellas han diversificado sus productos también hacia la moda y las marcas premium en sectores de atuendos de vestir como trajes, polos, camisas, etc., y prendas destinadas a un público que busca la exclusividad y la distinción. Todas las adquisiciones mencionadas en el punto anterior producen que JD cuente en la actualidad con más de 2.400 tiendas en 18 países, de las cuales 690 son tiendas de JD Sport y tienen la capacidad de ganar una gran cuota de mercado dentro de esos países y de seguir expandiéndose a nuevos territorios. Para entender su capacidad de crecimiento debemos mirar su cuota de mercado. El 45% de las ventas son en Reino Unido, el 29% en Europa y Estados Unidos solo comprende el 21%. Además, se espera un aumento en la demanda de este sector del 5% anual para los próximos años, siendo JD el grupo mejor posicionado y creciendo por encima de la media del sector,
a tasas del 25% anual en los últimos años, por lo que las ventas multiplicaron por 3 veces durante este periodo. Como puedes ver, sus ventas son muy crecientes tanto de forma orgánica como por adquisición, por lo que podemos categorizar a esta compañía como una empresa de rápido crecimiento en un sector de crecimiento. Si no sabes lo que es una empresa de crecimiento, te dejo aquí un enlace para que conozcas las 6 categorías empresariales que existen en bolsa. Respecto a la demanda norteamericana, continuará siendo el principal mercado del sector, con una cuota de mercado mundial superior al 36%, donde JD tiene aún muy poca presencia, por lo que es un mercado objetivo con un gran potencial de crecimiento y expansión para este grupo. Vamos a hablar a continuación de las estrategias que JD ha seguido para posicionarse de la forma que lo ha hecho en el mercado. Principalmente ha usado 4 estrategias clave que vamos a ver ahora mismo. Su primera estrategia fue un marketing agresivo y un fuerte uso de las redes sociales para aumentar su penetración en el mercado. Los clientes buscan un producto que mezcla la exclusividad, la distinción y la calidad, y que además este producto esté respaldado por una gran imagen de marca. Esto, sumado a la experiencia premium del consumidor en los locales y las webs, generan una atracción mayor en los consumidores. La gran imagen de marca de JD se ha visto fuertemente impulsada por los altos niveles de marketing, con una presencia constante en las redes sociales a su potencial público objetivo y con una gran recopilación de datos e información de los usuarios para así usar el Big Data en su favor. Con estos datos consiguen crear una oferta muy atractiva que abastece la demanda de la forma más eficiente posible. La segunda estrategia es la diversificación de productos. Esta diversificación crea 2 efectos. Por un lado, consiguen aumentar la escala, principalmente mediante adquisiciones, lo que hace que la compañía crezca más que si creciese solo de forma orgánica. Con estas adquisiciones consiguen aumentar su gama de productos, por lo que aumenta su público objetivo. Y el segundo efecto es que la integración horizontal reduce el riesgo de la compañía y crea estas economías de escala que favorecen el crecimiento del grupo. La tercera estrategia son las marcas exclusivas. JD cuenta con una amplia gama de marcas, entre las cuales se encuentran las suyas propias. En sus tiendas enfocadas al deporte se encuentran algunas como Nike, Adidas, Puma, New Balance, aparte de marcas propias de JD como Pin Soda y Supply & Dema. En los negocios más orientados a la moda y la ropa de marca premium, ofrecen marcas como Lacoste, Fred Perry, Petitgreen, Paul & Sark, Armani, Hugo Boss, Ralph Lauren. Y por último, para las actividades al aire libre existen otras como Berghaus, The North Face, Peter Storm y Eurohike. Esto, sumado a las ofertas especiales y la gran experiencia de compra, crean una gran expectación entre los consumidores. JD también posee contratos con ciertas marcas para ofrecer productos única y exclusivamente a través de JD Sport y algunas ediciones limitadas para conseguir así desmarcarse aún más de la competencia. Pero la marca más exclusiva de la compañía es que te suscribas a este canal y le des me gusta para así seguir aprendiendo sobre negocios increíbles como este. La última estrategia es la estrategia de venta multicanal y la experiencia del consumidor. JD es el negocio minorista líder en la industria, con el mejor comercio minorista físico y digital combinado. Por ello, su estrategia y su enfoque es de ventas multicanal, para facilitar así el acceso del consumidor a toda su gama de productos. Su canal principal son las tiendas físicas con un 78% de las ventas, pero las ventas por Internet están creciendo a un gran ritmo, hasta suponer así el 19% de las mismas. Por último, tenemos las ventas al por mayor, que es una fuente adicional con posible capacidad de crecimiento a largo plazo.
La última estrategia que están siguiendo de forma efectiva es replicar estas 4 estrategias a todos los países y así extenderse en cada zona geográfica. Aún así, también tienen que mirar las preferencias de cada zona para adaptarse a los gustos y a las tendencias de cada zona en concreto. Y ahora vamos a tocar el tema favorito de Warren Buffett, las ventajas competitivas del negocio. Si mencionamos las principales ventajas, la primera que deberíamos destacar es la escala. JD es el actor con mayor escala, ventaja de costes y capacidad de expansión frente a la competencia. Empresas como Sport Direct o Foot Locker crecen a ritmos inferiores y tienen menos capacidad de negociar contratos y de crecer respecto a JD. Otra fuerte ventaja que ya hemos mencionado es la imagen de marca. Además, la imagen de marca de esta compañía y el buen uso del neuromarketing dotan al grupo de un halo de distinción y exclusividad que podría recordarnos ligeramente a Apple con sus dispositivos, pero en una escala inferior, obviamente. Están generando un efecto red y un boca a boca difícil de replicar, que, unido a su imagen de marca y su escala, hacen que sea una empresa con ventajas bastante reales y tangibles sobre la competencia. Vamos a comentar algunos catalizadores por los que la empresa podría subir de una manera algo más rápida que otras. Por un lado tenemos la enorme capacidad de crecimiento. Debemos de tener en cuenta que en 2019 sus ventas aumentaron un 49%. Este aumento se debe esencialmente a la expansión de JD mediante 73 nuevos locales y a las adquisiciones de Finish Line y Sport Zone. Estas inversiones, junto a la expansión de JD mediante nuevos locales, supusieron un gasto de 550 millones en CAPEX de crecimiento. Sobre las adquisiciones, hay que comentar que esos nuevos negocios tardan en integrarse en el grupo y crear sinergias significativas. Este dato, sumado a la escala de JD, produce que la empresa pueda aumentar aún sus márgenes a largo plazo, algo que aporta un potencial adicional a la compañía. Otro importante dato son las ventas like for like, que significa las ventas en el mismo local respecto al año pasado. Este dato se toma sobre todos los locales en conjunto. Las ventas sobre la misma tienda aumentaron un 6% en 2019, mostrando así la fuerza de su estrategia y su habilidad para asignar el capital de manera adecuada. La directiva tiene un peso fundamental en esta compañía. Concretamente, el CEO, Peter Cowgill, posee 72 millones de libras en acciones. Si tenemos en cuenta que su salario es de 2,5 millones, podemos entender que gran parte de su patrimonio está invertido en acciones de la compañía y que si la empresa no va bien en un momento dado, él sería uno de los mayores perjudicados. Por ello, podemos deducir que tiene bastante confianza en el grupo como para invertir su propio dinero en acciones de JD. Debemos observar también que lleva en la compañía desde 2009 como director ejecutivo y desde entonces el crecimiento y los resultados han sido impecables. Así también, desde ese mismo año que Cowgill se unió al grupo, las acciones se han revalorizado ya, la nada desdeñable cifra de un 3.700%. Estos datos son personalmente los que más confianza me transmiten a la hora de realizar una inversión, y esto se debe a la confianza que te proporciona un buen equipo directivo. El grupo presenta principalmente dos riesgos que debemos tener en cuenta a la hora de valorar la compañía. Tenemos en primera plana el Brexit, que ya ha sido oficialmente confirmado y puede afectar de forma relativa a las exportaciones e importaciones de la mercancía de JD tanto hacia el Reino Unido como hacia la Unión Europea. Esto puede afectar negativamente a los márgenes de la compañía. Esas tasas o esos impuestos que se pueden añadir podrían hacer que la rentabilidad del grupo sea inferior. El segundo riesgo es principalmente un cambio a gran escala en la tendencia del consumidor.
Si esto se produjese, podría afectar de forma bastante negativa a los ingresos totales de JD. Aunque que suceda este hecho es algo bastante improbable, ya que JD recopila una gran cantidad de datos de las que hace uso para así no perder la tendencia del consumidor y saber cuáles son las cosas que van a estar más en demanda y las que menos, por lo que JD también cuenta con ventaja en este apartado. Y llegamos a la valoración. Una empresa con ventajas, con gran imagen de marca, efecto red y escala. Además, no tiene deuda, sino que posee 130 millones de libras en caja neta y un ROCE cercano al 34%, además de un ROE del 25%. Estas son las métricas que Joel Greenblatt usaba para buscar negocios de alta calidad. El precio actual en bolsa es de 850 peniques por acción al día que estamos grabando este vídeo. Si miramos los ratios de la empresa en cualquier web, podemos ver que cotiza a 30 veces beneficios, pero si valoramos sus crecimientos en ingresos del 20-25% anual y aplicamos un múltiplo de 25 veces, podemos concluir que el precio al que debería cotizar en 2024 es de 1.900 peniques por acción, lo que supondría un 129% de rentabilidad, o multiplicar tu inversión por 2,3 veces. Un ejemplo simple sería que si inviertes 1.000 euros ahora y te esperas esa cantidad de años, es probable que tu inversión valga 2.300 cerca de 2024. Asimismo, podemos usar otro ratio muy interesante para empresas como esta, que crecen tanto de manera orgánica como por adquisición, el EV/EBITDA. Estimando crecimientos similares y un múltiplo adecuado para este crecimiento sería 16 veces EBITDA, el valor estimado para 2024 llegaría hasta 2.200 peniques, una rentabilidad aún mayor. Y finalmente vamos a dar una puntuación para ver qué tan factible es invertir en esta acción. Como ya hemos repetido en varias ocasiones a lo largo del vídeo, la calidad de JD es muy alta y la estrategia que están usando y el crecimiento que están consiguiendo basado en esta estrategia es realmente excepcional, por lo que vamos a puntuar este apartado con un 9. El riesgo es relativamente bajo si tenemos en cuenta las perspectivas del negocio y la contabilidad, por lo que vamos a puntuar con un 2 este apartado. Recordad que el riesgo lo puntuamos a la inversa, siendo 0 el riesgo más bajo y 10 el riesgo más alto. Y por último, el precio. Podemos concluir que está a un precio justo, teniendo en cuenta sus proyecciones futuras. Evidentemente no está a un precio barato, por lo que vamos a darle un 5,5. Y esta es la tesis de JD. No olvides suscribirte, darle a like y compartir para seguir aprendiendo. Te dejo aquí un enlace con la tesis de Tess Home para que le eches un vistazo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, crack bursátil.